¿Qué opinan los profesores de educación infantil sobre la calidad de la enseñanza? Vamos a hablar de este tema con dos profesoras de la Facultad de Educación de la UNED, María Paz Lebrero Baena, catedrática de Universidad, y María Dolores Fernández Pérez, profesora titular de la UNED. Ellas han estado realizando una investigación que se va a publicar en breve, precisamente sobre educación infantil en España, la calidad en opinión de su profesorado. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. María Dolores Fernández, me gustaría comenzar un poco por que nos comentasen cómo surge la idea de este trabajo, porque dicho así parece una investigación más, pero luego cuando vemos todo el trabajo que han hecho y el desarrollo de la investigación, pues hay cosas que nos llaman mucho la atención. ¿Cuál es el objetivo y cómo surgió la idea? Bueno, este trabajo, como muy bien dices, es un trabajo de largo alcance. Comenzamos en el 2005-2006, coincidiendo con un curso de doctorado sobre educación infantil y familiar, y el curso que nosotros impartíamos era la calidad en educación infantil. A propósito de este curso, comenzamos a plantearnos la investigación y ha durado pues desde el 2006 prácticamente hasta este momento. El objetivo de la investigación era conocer cuáles eran los principales indicadores de la calidad en educación infantil en opinión del profesorado. Hay muchos estudios sobre calidad y también sobre temas de educación infantil, pero el recoger la opinión del profesorado nos pareció un tema interesante. Además, estamos hablando con dos personas que han dedicado gran parte de su docencia e investigación a la educación infantil, especialmente María Paz Lebrero Baena. María Paz, me gustaría que antes que nada nos concretase un poco más para introducirnos en el tema, ¿a qué se refieren exactamente cuando hablan de educación infantil? Porque en otros programas que tenemos en canal.uned.es, pues tenemos otros programas con María Paz donde nos habla extensamente de la educación infantil, pero para contextualizar esta investigación, María Paz. Nosotros nos hemos centrado solamente en el segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 años, porque educación infantil es de 0 a 6 en nuestro país, pero nosotros la investigación la hemos centrado en el segundo ciclo, de 3 a 6. Bueno, y en esta investigación pues vemos muchas referencias. Me gustaría, María Paz Lebrero Baena, que nos hablase un poco de los estudios que ya han abordado este tema. Sí, efectivamente, la investigación esta tiene una parte inicial, primera, teórica, prácticamente, porque era imprescindible recoger todos los estudios que se han hecho referentes a la calidad. En principio a la calidad, que hay estudios nacionales, internacionales, pero nosotros hemos ido más allá y no nos centramos en la calidad en general de la educación, que eso hay congresos desde hace años y se ha abordado desde todos los puntos de vista, pero nosotros hemos ido a la calidad en educación infantil y luego, como ha dicho la profesora María Dolores, a conocer la opinión. Pero nosotros, para conocer los estudios que ha habido, hemos recogido tanto informes como investigaciones como publicaciones. Entonces, en los informes que hemos recogido nos han servido mucho los del Ministerio de Educación, los de la Unión Europea y, sobre todo, los estudios comparativos de la OCDE. Ha sido básico para luego nosotros hacer el tratamiento. Pero también hay investigaciones de la educación infantil desde varios países. En Estados Unidos, los del Centro de Estudios del Cuidado del Niño, la Fundación Bernard Baller, que aunque tiene la sede en La Haya, realmente está en todo el mundo y trabaja muy bien todo lo de educación infantil. Pero también tenemos otro ámbito de estudios, que son asociaciones, organizaciones que tanto hacen congresos como publicaciones, como convocatorias de distintas actividades. Me refiero a la Organización Mundial de Educación Preescolar, que anualmente convoca congresos y además con temas tan sugerentes como la voz del niño, los derechos del niño, el juego, el pequeño gran investigador, así. Pero también la Asociación Mundial de Educaciones Infantiles, la AMI, cada 2 o 3 años publica un informe con resultados de lo que en España
se tiene también de distintos ámbitos de la educación infantil, y eso lo hemos tenido en cuenta para nuestro trabajo. Bueno, tendremos ocasión de leerlo porque está a punto de publicarse en la editorial Síntesis y es interesante porque refleja ese doble enfoque teórico e investigador. Incluye temáticas como la calidad educativa, la socialización y la educación infantil, además de, por supuesto, todo ese grueso de la investigación que estamos comentando. María Dolores Fernández, ¿qué metodología y qué instrumentos han utilizado? En esta investigación nos pareció interesante utilizar una metodología que combinase el carácter cuantitativo y también cualitativo. Como decíamos al principio, podríamos decir que es una investigación longitudinal que se ha hecho en los últimos 6 años prácticamente. Elaboramos un primer cuestionario en el 2006, constaba de 82 ítems que tocaba las principales áreas que nosotros pensábamos que podían definir lo que serían los indicadores de la calidad en educación infantil. Estas áreas son el clima institucional, el clima dentro de las aulas, la metodología, la planificación, la evaluación, financiación, objetivos y también las circunstancias personales del alumno, las circunstancias familiares. En total, 11 áreas que resumían aquellos ámbitos que nosotros pensábamos que podían ser los ámbitos donde se trabaja toda la enseñanza, no solamente del aula, sino también aspectos de centro y relaciones familiares. Este primer cuestionario, que fue amplio, de 82 ítems, se pasó a 250 centros que en ese momento estaban calificados o evaluados como los mejores centros de educación infantil en España. De esos 250 centros, tuvimos la respuesta de 195, que ha sido pues un número suficientemente alto de respuestas, o sea que la participación fue muy interesante. A partir de este primer cuestionario, se elaboró un segundo cuestionario más reducido porque ya se tuvieron en cuenta aquellos ítems que tenían mejores valoraciones en el primero. Es decir, que nos aportaban los indicadores fundamentales para un segundo estudio. Y este segundo estudio se hace ya en el año 2011 con un cuestionario más reducido de 32 ítems que se aplica según la técnica de la bola de nieve en Madrid, Salamanca y Valladolid. Este segundo cuestionario refuerza los resultados del primero y nos permite hacer un instrumento más robusto, un instrumento más fiable y válido para determinar la calidad. Y hay un tercer cuestionario que se hace online a través de Google Docs, más reducido, pero que nos venía también a confirmar los resultados de los dos anteriores, y aquí participan, además de profesionales, que es los que habían intervenido en los dos anteriores, intervienen alumnos que están trabajando o que están haciendo cursos de educación infantil. Eran otras opiniones. Estos datos, que fundamentalmente se recogen a través de los 3 cuestionarios, se complementan con entrevistas, en total 35 entrevistas y un grupo de discusión. Esta parte responde a lo que serían los datos cualitativos. O sea, metodológicamente estos son los instrumentos que hemos utilizado para obtener los resultados. Bueno, de la investigación. Vemos además en el índice de la publicación que podemos seguir perfectamente pues desde esa introducción, ver el marco teórico con los antecedentes, ver el diagnóstico de la situación, ampliamente la metodología para luego ya ir viendo los resultados. María Dolores, ¿se trataba de centros públicos y centros privados? Tenemos centros públicos y centros privados, porque en esa primera relación de los 250 escuelas infantiles había centros públicos y privados. Los 250 que estaban en el ranking de los mejores centros de
infantil. De España, independientemente de que fuesen públicos o privados. Sí. Y también es interesante pues recalcar que en ese cuestionario online pues también han participado estudiantes que estaban precisamente pues estudiando para ser profesores, maestros de educación infantil. Bueno, Maripaz Lebrero Baena, me gustaría ahora hablar un poquito de los resultados que han obtenido, aunque no vamos a descubrir todo lo que está publicado en el libro, pero sí es interesante porque es un momento también importante en España para sentar las bases de una buena calidad del sistema educativo, y eso implica empezar por el principio, por la educación infantil. Pues sí, efectivamente. Y además, sorprendentemente, los resultados que nosotros recogimos entonces se han corroborado con las últimas opiniones, que luego diremos. Y en síntesis voy a destacar solamente algunos de los resultados. Referidos a la familia, los resultados que recogemos es que se valora muchísimo la expectación de los padres y madres respecto a sus hijos e hijas en el centro, por encima del nivel socioeconómico y de aspectos materiales que a veces parece que se pone como prioritario en un centro. Sin embargo, aquí mucho más valor daban a las expectativas que tienen respecto a lo demás. Y mirando el ámbito del profesorado y con una metodología del análisis de componentes principales, encontramos que había mucha necesidad del profesorado de apoyo a infantil. Y eso es lógico porque, claro, las aulas de infantil, cuando son numerosas, es muy difícil atenderlas. Entonces, el profesorado en activo está requiriendo a alguien de apoyo. Entonces, eso lo valoraban bastante como necesario. También que tuvieran una formación inicial y continua de los propios profesores que estaban en el aula. En relación al clima del aula, se valoraba mucho que estuvieran muy motivados los niños y niñas y que hubiera interacción y participación de ellos en clase. Eso es lo que más han destacado relacionado con el ámbito del clima. Me gustaría un apunte, aunque bueno, tenemos todos los datos en el futuro libro. En este momento estamos hablando de la investigación que está a punto de publicarse. Pero Maripaz, ¿cuál era la opinión con respecto a las familias de una manera así general? Porque de alguna manera la educación infantil empieza en la propia familia, aunque ustedes se han centrado en ese segundo ciclo. Sí, la cuestión de las familias no hay unanimidad. En algunos sitios hay participación y colaboración con los centros, pero en otras no. Y lo que sí es curioso es que de haber participación hay más en infantil que en otras etapas, pero no obstante no hay la colaboración que se necesitaría para que hubiera, que eso lo vamos a contrastar con los países pioneros de Informa PISA. Entonces creo que ahí queda un poco a otra investigación que todavía están realizando. María Dolores. Sí, yo quería completar este dato con respecto al tema de las familias. Además de los cuestionarios, comentábamos que habíamos hecho entrevistas y un grupo de discusión. En las entrevistas destacaba uno de los indicadores que hacían que los profesores ponían el énfasis era en la relación de los padres con el centro, o sea, cómo se implicaban los padres con el centro. Y a esto le daba mucha importancia. Y también cómo el centro proporcionaba pues actividades o ponía en marcha algún tipo de actividad para que los padres se implicasen. Era un punto que destaca en el tema de las entrevistas. Bueno, María Dolores Fernández, y en cuanto a la definición de calidad, no vamos a dar aquí una definición exacta, pero sí que me gustaría, porque es un término muy polisémico, y más cuando estamos hablando de calidad educativa. En concreto, ¿a qué se refieren esta investigación o qué es lo que pretenden con ese concepto de calidad de la enseñanza? Si entendemos que por calidad, que la calidad educativa es la meta que se desea lograr en la educación de los menores de 6 años, esto implica que hay que definir los elementos que contribuyen a lograr esa meta. Entonces, en esta investigación lo que hemos hecho es definir los indicadores
que, en opinión de los profesores, son los que promueven la mejora y nos facilitan una enseñanza de calidad. Y eso es lo que hemos tratado de descubrir, o lo que hemos tratado de entender, que los profesores creen que los indicadores principales son A, B, C, como ha dicho Maripaz, el clima institucional, la relación con las familias, etcétera. En la investigación aparecen perfectamente documentado con sus análisis correspondientes estadísticos de cuáles son los indicadores fundamentales que contribuyen en esa calidad. Porque los elementos y los indicadores pues son muchos para conseguir un logro, que es una educación infantil de calidad para los niños y las niñas. Y ya por último, me gustaría también, Maripaz Lebrero Baena, que nos comentase un poco las opiniones de expertos, porque mencionaba hace un momento que, bueno, este es un primer paso, pero ustedes siguen investigando en el tema de la educación infantil. Yo creo que es una prioridad tanto para Maripaz Lebrero Baena como para María Dolores Fernández el tema de la educación infantil desde hace muchos años. Efectivamente. ¿Cuáles son entonces en este momento, así grosso modo, las opiniones de los expertos? Sobre todo mencionando los informes que nos están bombardeando continuamente con datos comparativos, además. Efectivamente. Pues sí, hemos tenido la suerte de que hace unos días me llegó la revista de Padres y Maestros de este mismo mes, en la que precisamente habla de esto, porque se ha hablado mucho. Pero me llamó la atención que ellos, los expertos, proponen 3 o 4 puntos como para mejorar la calidad de la educación, y es dar más autonomía a los centros, prestar más atención personalizada a cada niño y niña con mayor flexibilización a cada uno, incentivar al profesorado y motivar al alumnado. Entonces son unos puntos que ahora mismo tienen mucha relación con estos centros mejor valorados en los informes PISA, que por otra parte pues también se está diciendo que los informes PISA pues son la tiranía de algunos países que están preparándose para las evaluaciones en vez de hacer en sí una educación como debiera ser. Pero aquí es muy curioso llamar la atención de por qué estos países han sido los mejores valorados. Hay una clave. Desde luego los más valorados han sido los países asiáticos, sobre todo Corea del Sur y también Singapur y Hong Kong. Pero hay una clave del éxito, que esto es para copiarlo, y es que van al éxito, o sea, a conseguir el éxito, quizá a cualquier precio, que eso ya es lo negativo. O sea, estos países tienen pros y contras, luces y sombras, y efectivamente el éxito está muy bien, pero ellos destacan muchísimo incentivar las matemáticas, el conocimiento científico, la memorización, pero están dejando en muy segundo lugar todo lo que hace referencia a la creatividad, a las formas de expresión, y esto, claro, merma el desarrollo de la personalidad, las habilidades sociales, tiene un precio emocional muy importante, que entonces habría que sopesar qué es más importante de las dos cosas. Eso en los países asiáticos. Y en segundo lugar, que está Finlandia, que es la que teóricamente se está diciendo siempre como prioritaria, pues hay unos datos para tenerlos en cuenta también, pero también tiene sus sombras. Las claves son la valoración que hacen de los niños y niñas y de los profesores. Referente a los niños dicen que el tesoro de la nación son sus niños, y entonces hay que ponerlo en manos de los mejores profesionales. Entonces, para eso, ¿qué hacen? De los maestros eligen los mejores estudiantes con 9 y más de calificación. Por lo tanto, ahí tenemos ya un grupo de personas motivadas, preparadas, y que es muy importante tenerlo en cuenta. Eso creo que es un punto a favor de ese éxito. Pero también hay otro muy importante. Además de la autonomía de los centros, que es lo que decían aquellos expertos, es la implicación de las familias. En Finlandia es prioritaria la colaboración familias-centros. Una colaboración, pero muy cercana, muy próxima, y creo que eso también pues es digno de tenerlo en cuenta. ¿Qué crítica hay de todo esto también? Pues que es un sistema también bastante igualitario. Hasta ciertos años ha habido un elitismo, una selección de niños incluso a los 11 años. Entonces hay cosas
que pueden ser muy positivas, pero hay otras que quedan un poquito también en negativo. Bueno, pues es importante también tener en cuenta ese contexto internacional y sobre todo pues contrastar, comparar y no dejarnos tampoco influir a veces por informes como puede ser el caso del informe PISA, que suscitan tantísima polémica, pero sí darnos cuenta de que son llamadas de atención para seguir mejorando. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Maripaz Lebrero Baena, catedrática de universidad, es profesora de nuestra Facultad de Educación. Bueno, ella nos mencionaba pues a punto de jubilarse, pero esperamos seguir contando con ella muchos años porque está implicada en muchos proyectos de investigación y van a seguir trabajando. Y gracias también María Dolores Fernández Pérez, profesora de nuestra Facultad de Educación, que bueno, imparte otras muchas materias, pero yo sé que la educación infantil pues es algo muy querido para María Dolores Fernández también. Y bueno, pues está a punto de publicarse esta investigación en un libro que es mucho más que el reflejo de esa investigación, porque también podemos encontrar todo ese contexto, todo ese enfoque teórico, además del investigador. Creo que se va a titular, porque están ya con las pruebas de imprenta, Investigación sobre educación infantil en España, la calidad en opinión de su profesorado. Y ya saben, ahí pues veremos ese marco y también qué opinan los profesores de educación infantil sobre la calidad de la enseñanza. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es con enlaces de interés sobre los temas propuestos.